Bien, vamos a continuar ya en nuestros tramos finales en estas segundas jornadas de filosofía. A continuación nos acompaña Alicia Riquelme, estudiante de la Universidad Católica de Asunción en Paraguay, quienes nos acompañan en este año, con la ponencia El Perduradora para la decolonización del pensamiento latinoamericano. Ahora vamos a compartir una breve presentación de Alicia. Buenas tardes a todas y todos. Un momentito. Okay. Mira, tenemos sorpresa. En los inicios, Alicia se había inscrito en la carrera de sociología. Y en Asunción tenemos el curso de admisión y ahí yo enseño lógica. Pero coincidentemente ese año el profesor o la profesora, no recuerdo muy bien, no podía llevar antropología filosófica, entonces me pidieron a mí para llevar. Y Alicia estaba como estudiante de lógica y de antropología filosófica y otras materias, pero en la que coincidimos en esas dos materias. Y un día yo le dije, Alicia, tengo que hablar contigo porque tuve una revelación. Y ella en estos días me hizo recordar eso. Yo le dije, ¿en serio te dije que era una revelación y no tenía en la memoria eso? Pero en estos días sí me acuerdo, ¿sí? Y también el lugar, ¿sí? Era como enfrente a la capilla. Y bueno, entonces yo le dije le dije a Alicia que pensara en llevar, o sea, a la par de la carrera de sociología, llevar algunas materias de filosofía. Porque me parecía que ella las clases tenía, bueno, o sea, las preguntas que formulaba, etcétera, vamos a decir así, con aire de filósofa, ¿sí? Así como, vamos a decir, el elogio de la pregunta, el elogio de la duda, ¿sí? Entonces, bueno, Alicia, siguiente año estudiaba sociología y llevaba algunas cosas de filosofía. Y bueno, este año completamente se abocó a la filosofía. Y recuerdo una cuestión que ella dijo, que vamos a decir, la pasión que le llena, o la pasión que le tiene tomado el escribir. Y que la filosofía podía ser ese camino que ella pudiera transitar para poder expresar este deseo de escribir y transmitir sus ideas. Y bueno, Alicia, ahora mirar ahí adelante y pensemos juntos, todos juntos aquí, en Ocasal, y a seguir elogiando la duda, elogiando la pregunta. Con ustedes, Alicia Riquelme. Escuchamos. Muchas gracias. No, muchas gracias por la presentación, profe. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo también, como ya mencionó el profe, soy alumna de los primeros años, entonces estoy nerviosa y es así como lanzarse al abismo, como decía ayer el compañero. Sepan comprender. Bueno, lo que yo quiero comentarles como introducción es que lo que yo intenté hacer con este artículo que escribí es exactamente lo que intento proponer también dentro del artículo en sí mismo, ¿verdad? Que es este gesto de donación como creación de algo que lleva implícito lo que uno es, ¿verdad? Lo que hablaba un poco ayer la psicóloga que tuvo su ponencia, ella hablaba desde el plano de la educación, pero yo creo que nosotros como filósofos, como personas que nos interesamos en las humanidades, también podemos tomarlo, ¿verdad? Bueno, ahora yendo ya al tema de mi ponencia,
Bueno, en América Latina podemos ver que hay dos corrientes de pensamiento muy marcadas. Por un lado, tenemos como que existen hoy en día y que están muy marcadas hoy, que podemos ver inclusive a nivel político cómo eso se da. Por un lado, hay como un resurgir del positivismo que estuvo muy presente en el siglo XIX. Podemos ver que hay como una idealización de todo lo que es la tecnocracia, la ciencia por sobre todos los saberes. Está muy presente eso. Y por otro lado, la filosofía latinoamericana desde el siglo XX también ya tuvo o sea, se posicionó muy fuerte. Tenemos muchísimas corrientes y podemos ver también a nivel político, por ejemplo, en el caso de México, que vemos ahí reflejado porque el partido que está ahora tiene mucha influencia de lo que es la filosofía latinoamericana de Dussel, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que yo veo es que hay una visión dicotómica de la realidad, ¿verdad? Que existen dos corrientes muy distintas, que por ahí una idealiza lo indígena y repudia lo occidental, y por otro lado un repudio absoluto al occidental y una idealización a lo indígena, ¿verdad? Yo creo que o sea, tenemos que lograr converger ambas cuestiones, porque si no, de lo que decía Rodolfo Kusch, entre el estar y el ser, que él utiliza el ser para reflejar lo que es el pensamiento occidental y el estar para lo que es el pensamiento latinoamericano, según lo que él plantea que nosotros como mestizos tendríamos que estar siendo, pero yo creo que no estamos siendo, sino que más bien estamos pareciendo. Parecemos ser o parecemos estar, pero no somos ni estamos en realidad, ¿verdad? Y lo que pienso que sucede, o lo que me parece, es que desde ambas exégesis dicotómicas de la realidad, lo que existe es un profundo resentimiento por lo sucedido durante la colonización. Y eso nos lleva a la gran pregunta, ¿verdad? Que yo creo que está muy presente en la actualidad, que ¿es posible perdonar eso que sucedió? Y entonces ahí empiezo yo a ver opciones del perdón, ¿es posible o no? Y a leer a distintos autores occidentales y tratar de bajar eso y convergerlo con un pensamiento más desde Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, en el caso de Hannah Arendt, ella posiciona el perdón en el ámbito de la vida activa, por ser una acción que se da en relación con otros. Y ella cree que para que exista el perdón tiene que haber un arrepentimiento del otro, un perdón de la persona y una promesa, digamos, que convalide o que sirva de motivador para que eso suceda. Y sin embargo, yo quisiera plantear algo que es que el perdón en realidad habita entre la vida activa y la vida contemplativa, sin adentrarnos mucho en esos términos porque realmente no hay un consenso filosófico, digamos, sobre esos términos, pero sí me parece que entendemos en esencia lo que significan y lo planteo desde ahí porque me parece que tiene mucho sentido en el caso del perdón hacia lo sucedido en la colonización, plantear un entre, porque siento que nosotros como mestizos estamos en ese entre constante, ¿verdad? Y este entre para que suceda, este entre la vida activa y la vida contemplativa, eh, tiene mucha relación y acá traigo a colación lo que plantea Ricoeur cuando él habla de lo entrelazado que está el perdón con la memoria, ¿verdad? Porque no es posible perdonar algo que no recordamos, algo que no rememoramos. Entonces, lo que planteo es un perdón que habita entre la vida activa y la vida contemplativa. Esa vida, ese entre tiene que estar articulado por la memoria y sí tiene que haber una acción que convalide, que sirva de promesa, si vamos a traer a Hannah Arendt. Y lo que yo planteo
es que esa acción tiene que ser la acción de creación colectiva como nosotros desde Latinoamérica. Y acá voy a hacer una breve perspectiva latinoamericana para poder traer un poco a tierra, a nuestra tierra, estos conceptos más occidentales. Y para la reflexión en torno a la memoria, lo que ubico es la principal diferencia que existe entre el pensamiento europeo y el de América Latina, que radica en una característica ampliamente estudiada que tienen en común distintas como visiones de pueblos originarios precolombinos, que es la percepción de la persona como parte del conjunto territorial natural, contraponiéndose al antropocentrismo occidental. Por ejemplo, cito a David Choquehuanca, que es un filósofo de origen aymara boliviano, y él define la economía de las sociedades ancestrales así. La naturaleza es vista como un ser vivo autorregulado y los seres humanos son parte del continuo biosférico. Se respeta la Tierra como un organismo vivo del cual los humanos son parte, ubicando al yo dentro de un nosotros que abarca a los demás seres. Bueno, establecido este punto, se puede argumentar que desde esta visión del mundo, el imperativo es el bien de la comunidad por encima del bien individual, pero no desde la anulación del individuo, sino desde la creencia de que el beneficio para el territorio lleva implícito beneficios personales, es decir, se parte de lo universal para actuar desde lo particular, sabiendo que lo bueno para el ecosistema es también bueno para uno mismo desde una concepción de reciprocidad indirecta. Y acá sigo sin responder si es o no posible perdonar lo sucedido, ¿verdad? Entonces lo que quiero hacer ahora es plantear el perdón desde el don y la reciprocidad indirecta, siendo algo que está muy latente en América Latina. Se ha demostrado que la lógica del dar y recibir de manera directa sucede en diferentes especies de animales. En lo que respecta a los humanos, esta perspectiva hace propicio el deseo de venganza, que con solo mirar la historia se puede ver que no trae más que sangre, muerte y destrucción. Como seres racionales tenemos la capacidad y la responsabilidad, creo yo, de superar esa ley del talión, y para ello se propone resignificar el perdón desde la reciprocidad indirecta. En el caso de la reciprocidad indirecta del biólogo Richard Alexander, que traigo a colación un biólogo porque la reciprocidad indirecta no es un concepto muy profundizado a nivel filosófico, ¿verdad? A quien se le atribuye el concepto lo define como aquella en la que la recompensa, pago o devolución por un favor que ha sido realizado a otro individuo no le llegará al sujeto que ha realizado el acto de ayuda de parte del individuo que se ha beneficiado de ella, sino de una tercera persona o de la sociedad en su conjunto. Es decir, si A ayuda a B, aunque B no ayude a A, el hecho de que haya ejecutado la buena acción le dará un nivel de confianza que producirá que C lo ayude o le otorgue algo. De esta manera, el altruismo funciona como una especie de ahorro moral que responde a un interés individual. Desde este punto, una persona podría perdonar a otra sabiendo que no recibirá nada de su agresor, pero movida por la promesa, consciente o no, de que le servirá para obtener algo de otras personas. Es así como este sistema de intercambios indirectos ocupa el lugar de la salvación que ofrece la religión, por ejemplo, o de la promesa en el pensamiento de Arendt. Y cientos de años antes, este concepto ya existía en las sociedades guaraníes. Esto nos cuenta Melia. Melia es un antropólogo que estuvo mucho tiempo conviviendo con los guaraníes. Y él dice que los guaraníes piensan el yo a tal punto de que dicen yo soy nosotros, Sheni Coñandeva. Y esta forma de pensar se ve reflejado en algo que llaman el yopoi. El yopoi es una forma de economía guaraní. Esta palabra
se compone de 3 elementos etimológicos: yo, partícula de reciprocidad; po, mano; y abrir, manos abiertas uno para otro mutuamente. Este concepto no puede entenderse sin su interrelación con el tecó y el tecojá, y esto voy a contar así medio rápido, pero según explica Meliá, el tecó es una tríade en la que se comunican y relacionan el tecó catú, que es el modo de ser auténtico, ley y norma tradicional; el tecó porá, que es el buen vivir y vivir bien; y el tecó marangatú, que es el modo de ser religioso de creencias, canto y danza, con líderes espirituales, sabios, y es una construcción constante que el mismo pueblo realiza en su modo de vivir el lugar que habita. Y para definir el tecojá, dice: una tierra, que se dice ubu, se torna espacio tecojá por obra cultural humana, que es el tecó. O sea que hay que ejecutar el tecó para que eso se convierta en un tecojá. Y este es el modo de ser particular vivido históricamente por un pueblo o nación. El yopoy es una forma de economía y trabajo guaraní donde se articula el tecó y el tecojá a través de las acciones. Se diferencia de la economía de mercado principalmente por su carácter festivo, no basado en el intercambio directo, sino en la gratuidad y el interés por el otro. Es este ideal de interacción el que se busca en la tierra sin mal, que es la utopía que buscan los guaraníes. Como se mencionó anteriormente, los indígenas no tenían incorporado el concepto de perdón. En el caso de los guaraníes, la venganza era un acto de honor que se realizaba en comunidad. Incluía la antropofagia y hasta en este ritual estaba presente el don y la reciprocidad. Y acá voy a citar una parte de lo que cuenta Meliá sobre la antropofagia, que dice: la antropofagia es una venganza, es también un don. Venganza y don son 2 formas de una misma economía de reciprocidad que se confunden en la fiesta. La antropofagia es una fiesta. Sin esa fiesta no había de haber en el futuro ni tupíes ni guaraníes. Lo que se rescata del ritual obviamente no es la antropofagia ni la venganza. Por el contrario, lo que se busca en este trabajo es la posibilidad del perdón como dispositivo liberador, teniendo como principio el rechazo al acto vengativo. Tampoco se pretende juzgar al rito de los indígenas desde una perspectiva occidental y anacrónica, sino rescatar lo más valioso que se encuentra en ella: la reciprocidad ejecutada en toda la comunidad y el acto elaborado desde una creación estética comunitaria. Esto último se concluye mediante los relatos sobre la fiesta que se realiza en torno a la acción, los pasos que se concluyen, los pasos que se siguen, el vestuario que utilizan y los distintos elementos que involucran en el ritual como simbolismo más allá de la antropofagia en sí. El acto de crear como acción liberadora. Para Nietzsche, el acto de creación estética es una manifestación de la voluntad de poder. Considera que la realidad es el reflejo de ficciones a las que vamos dando forma a través de creaciones. Para él, esto se refleja en todos los campos de la vida humana, inclusive la ciencia y sobre todo en la creación de mitos y arte. Este concepto en Latinoamérica nos ayuda a ver la realidad situada como no establecida, sino en constante creación, algo justamente muy relacionado con la forma de concebir el tecó y el tecojá, al que se hizo referencia anteriormente. Es desde esta perspectiva que se presenta el acto de creación como un posible superador del deseo de venganza, ubicándose como sustituto del simbolismo que los indígenas, en este caso los guaraníes, daban a la antropofagia. La creación se debe dar tanto de manera individual como comunitaria, un abrir constante de las 2 manos para ofrecer al otro lo que tenemos y generar juntos una nueva concepción del mundo, ya sin rencores, sino con compromiso. Este acto de creación representa la acción que concreta el perdón hacia los hechos cometidos durante la colonización. Representa el entre que habita en el equilibrio de la vida activa y la vida contemplativa, del ser y el estar que pase del parecer al estar siendo. El núcleo que articula la memoria con el don. Es la representación de una liberación epistémica que nos permite ejecutar la sabiduría desde un enfoque multipolar hacia la creación de utopías que nos unan y articulen un camino sólido, la creación de una tierra sin mal. En conclusión, el perdón puede actuar como elemento conciliador entre todos los saberes que nos habitan como mestizos.
aceptando que no es posible una reconciliación con los colonizadores por la imposibilidad de reciprocidad directa, ni es posible olvidar activamente lo sucedido. Se habla así de un perdón que se articula en el plano de la memoria, no a personas particulares, sino al pasado como historia viva. El don como respuesta a la falta que se siente ante la incapacidad de respuesta unívoca por el ser latinoamericano. Esto no implica la redención ni la impunidad del otro, sino un compromiso con la justicia desprovisto del deseo de venganza, a través del acto de creación que nos impulsa hacia una liberación individual y territorial mediante la reciprocidad. De esta manera, superaremos la instancia de negación, idealización y nos encaminaremos hacia un paisaje en el que podamos incluir todos los saberes y podamos expandirnos hacia un pensamiento más universal, pero desde lo latinoamericano. Y hasta ahí. Gracias. Alicia, muchas gracias por tu compartir con nosotros y que has ido superando esos nervios y nos has podido transmitir todas estas riquezas, ¿no? que también nos ha hecho saborear un poco la lengua guaraní. Bueno, está abierta la ronda de preguntas, comentarios. Sin miedo todos. Estoy hablando otra vez. Perdón. Alicia, qué rica ponencia. Mis felicitaciones y qué rico utilizar elementos de creencia, cultura y lenguaje de guaraní. Para mí fue una ponencia que puedo decir que aprendí contigo. Entonces, muchas gracias. Usted ha hecho una pregunta muy importante, si es posible perdonar nuestro pasado colonial. Yo tengo una respuesta personal. Creo que perdonar tal vez, disculpar nunca. O sea, como yo he dicho más temprano, me parece que hay una diferencia de perdonar y disculpar, porque disculpar presupone que se va a quitar la culpa. Y yo creo que no es posible, no debemos quitar la culpa de nuestro pasado colonial, porque no debemos olvidar lo que pasó. Pero debemos tal vez seguir adelante. La pregunta sería, ¿cómo seguir adelante? ¿No? ¿Cómo perdonar y perdonar siendo seguir adelante? Me parece que hay una necesidad de reparación histórica. O sea, perdonar no presupone que vamos a olvidar y que vamos a quitar la responsabilidad de los colonizadores de hacer reparaciones históricas. Hay muchas posibilidades de hacer reparación histórica, pero está aconteciendo en Brasil un movimiento muy interesante, que no es solo de Brasil, no sé si pasa en Argentina, Paraguay, pero que empezó con Egipto. Egipto esta semana, creo que la semana pasada, inauguró uno de los mayores, más grandes museos del mundo, el Gran Museo Egipcio. Y se inauguró sin muchas piezas históricas que están en los museos de Inglaterra, de Alemania, de Francia. Y hubo un movimiento muy interesante de los egipcios pidiendo que se devolviesen las piezas porque fueron quitadas, fueron robadas durante un pasado colonial. Y los museos dijeron, no vamos a dejar porque hay una justificativa académica de que el visitante del museo puede tener una visión más amplia con las piezas de varias partes del mundo, pero la más interesante justificativa es que no pueden cuidar como nosotros cuidamos. Esto es algo interesante que se necesita debatir. En Brasil, nosotros tuvimos una gran victoria porque regresó una capa de los indígenas Tupinambá que desde el siglo XVI estaba en Dinamarca. Fue robada, quitada de nosotros y es una capa sagrada. Entonces fue una victoria muy grande, pero Brasil luchó la diplomacia, ha hecho varios compromisos con museos, con dónde va a se quedar, y pasa que los indígenas no la tienen de vuelta. Están en un museo guardado en Brasil, pero
no con los indígenas, porque los indígenas no pueden guardar. Entonces, creo que hay una discusión, hay un debate muy importante que necesitamos hacer acerca de reparación histórica, junto con esta reflexión tan bonita que usted ha traído para nosotros de perdón. Muchas gracias. Muy interesante, no sabía que estaban sucediendo esas cosas. Y creo que ambas, o sea, sí, inclusive en eso de que traen una capa y otra vez no está con los indígenas, ahí mismo podemos ver estas dos cuestiones en puja, ¿verdad? Pero es muy importante la distinción que hiciste entre perdonar y disculpar, porque a mí me preocupaba estar transmitiendo que perdonar es olvidar lo que sucedió. Yo no creo que sea eso, sino que siento que tenemos que lograr perdonar desde una posición en la que nosotros podamos liberarnos, porque si no seguimos subyugados a algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, ese perdón se debe dar, sí, y se debe dar a través de la memoria, y se debe dar a través de las conversaciones que tengamos nosotros en relación con la memoria. O sea, no es tabula rasa, digamos, tenemos que hacer el trabajo y tenemos que aceptar y tiene que existir este compromiso. Y yo creo que ese compromiso, o sea, lo que decías de la reparación histórica es parte de ese compromiso. Tenemos que lograr una reparación histórica, sí, pero no creo que el camino sea buscar la venganza otra vez, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, pregunta? Aquí tenemos otro. Gracias. Más que nada me acordé de que en Chile, por ejemplo, bueno, en la isla de Pascua, en el Museo Británico, que se lo llevaron también en la época, en la misma época. Y también siempre se ha pedido que se devuelva, y con la misma excusa. Así que, no, pero nosotros lo cuidamos mejor. Y también me acordaba que hace 2 días vi en un TikTok un anuncio en un metro, creo que no sé en dónde era, creo que era en España por el idioma, pero decía, nosotros dejamos más en América de lo que nos llevamos. Y era un anuncio. Era un anuncio de, no sé si de una campaña política, pero me llamó harto la atención. Y tenía algo más, pero ahora se me olvidó. Entonces, solamente era eso, no algo que se me vino a la mente. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí está, sí, hay alguien más. Eh, Sí, se escucha. bueno, gracias Alicia por representar a la facultad, por estar ahí y hablar un poco también en guaraní, ya que vinimos acá y esa conexión con nuestra cultura, la verdad que Shemo Pirimba, She Corazón Original, Pechaite, Jiménez Hina Ñande Yirucuera o Pecha Hina, allá. Mm. Y prácticamente estoy con la piel de gallina y mi corazón está así, orgullosa de vos y estoy segura que nuestros compañeros también están así. Te felicitamos por haberte atrevido a esto, por haber tenido la valentía, por la forma en que presentaste la verdad y espero que sigas así, de que este mundo de la filosofía en la que te adentraste no haya un fin, sino que sigas prosperando, sigas creciendo y seas una gran filósofa. Y la verdad que estás empezando súper bien. Estamos muy felices por vos, Alicia. Bueno, gracias. Bien, un aplauso. Más. Ahí se viene la parte difícil. Agárrate, agárrate. Bueno, gracias por animarte. Gracias por animarte. Siento que, bueno, representa mucho la valentía que hay que tener. Bueno, estuvimos en ese lugar, así que te entendemos. Yo quería consultarte o dos cositas, ¿no? Primero, ¿cuál sería entonces el siguiente paso, ¿no? En este camino que estamos haciendo para poder
no olvidarnos, sino perdonar el tema de la colonización, y si fue necesario que desde el lado del colonizador haya como un pedido de disculpa o un reconocimiento de lo sucedido. Bueno, justamente eso es lo que yo creo que no es necesario para un perdón, para el perdón que yo planteo por lo menos. Ahora lo que decía él de la disculpa, ahí sí, o sea, para que exista una reposición histórica de lo sucedido es necesario algo de la otra parte, sí. Pero yo estoy hablando de un perdón de nosotros como mestizos para poder seguir adelante sin el deseo de venganza constante, digamos. Entonces, para ese perdón yo siento que no es necesario que exista un pedido de disculpas por algo que realmente ni ellos cometieron ni nosotros fuimos víctimas directas, sino que ya es algo histórico. Yo creo que el siguiente paso es seguir haciendo este ejercicio de memoria, de conversar, de preguntarnos. Y yo planteo que a raíz de eso tenemos que empezar como una creación estética. Por eso traje hace rato el tema de la antropofagia de los guaraníes, que no sé si se entendió del todo o quedó medio raro, pero es muy interesante cómo estas culturas, para liberarse de eso que ellos sentían, esa cuestión así como ese deseo de venganza, hacían este acto, pero era una creación comunitaria y como que todo el pueblo participaba en eso y una vez que eso pasaba ya estaba ya. Yo creo que de alguna manera nosotros como latinoamericanos tenemos que empezar a crear nuestras propias cosas, ya no buscar, porque inclusive hay indígenas que acusan a filósofos de la liberación de extractivismo epistémico, por ejemplo. Entonces, tratar un poco de, sí, tenemos todos estos conocimientos, tanto de la parte occidental, que es súper rica, como de la parte indígena, que es súper rica, y como de lo que nació en el medio, y tratar de generar nosotros nuestra propia visión del mundo. Porque ahora mismo es como que estamos pareciendo, como decía hace rato, una cosa o la otra, pero siento que todavía no estamos creando nada. Entonces yo creo que la creación estética puede ser un camino, ¿verdad? Muy bueno. Aquí hay otra. Hola Alicia, bueno, creo que Perfecto. tus compañeros están tan orgullosos como nosotros agradecidos, así que bueno, gracias. Mi pregunta es, ¿qué relación encontrás vos en esto que es la promesa con la reconstrucción histórica? Me preguntaba yo si es una promesa de reconstrucción histórica o es acaso la promesa de ese lugar donde hacemos la reconstrucción histórica. No sé qué pensás vos. Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, está relacionado con lo segundo que dijiste. La promesa yo veo que, o sea, lo que planteo acá, ¿verdad? Que tiene que ser esta creación de este Tecojá que decía hace rato, que es esta creación de lo que estamos siendo nosotros y de todos los saberes que nos habitan en el lugar donde somos. Entonces, esa promesa, o sea, pongámoslo así, yo intenté escribir esto poniendo algo de mí para donar algo, sirva o no, ¿verdad? Eh, y yo siento que con eso, por ahí estoy aportando algo que no me va a ser retribuido de manera directa, pero que está generando algo que se está creando en un lugar, en un momento específico, y yo veo eso como una promesa. Entonces posiblemente a lo mejor a vos te inspira y haces lo mismo con otras personas en Latinoamérica o en el lugar que habitamos y vamos como generando nosotros mismos la promesa por la que vamos construyendo, digamos. Muy bien. Sí, sí. Y aquí la última del licenciado Carlos. Hola, hola. No, me gustó la intervención, creo que es algo muy valioso y termina siendo un aporte más a esta reflexión del pensarnos. Ahora quizás por allí, como andino, ¿no es cierto? Como andino más que todo, creo que ahí, por allí, cuando vi esos dos círculos, en intersección ser y estar, y el estar siendo, y después tachado, ¿no es cierto? Me dolió.
No, ¿en qué sentido Sí, decir esto? Y después el concepto parecer. Y como tu ponencia de alguna manera plantea esto de la decolonización, entonces por ahí pensaba, ¿acaso el estar siendo aquí y ahora no sería también un proceso decolonizador en esto de, en la reflexión de Kush, de pensarnos en esa América profunda? Y el parecer, ¿no es cierto? Quizás ahí es donde por ahí me pareció interesante, pero como que me provocó un poquito más de ruido de saber un poco más. O sea, ¿en qué sentido, como pones como una categoría o un concepto, quizás con característica de superación del estar ahí? No sé si fue eso un poquito la intencionalidad. Bueno, yo escribí esto como pensando mucho en el pensamiento mestizo, digamos. Porque lo que yo siento es que nosotros como mestizos estamos siempre entre una cosa y otra. No vamos a poder estar acá porque estamos muy atravesados por lo occidental. No, culturalmente ya no siento que no somos lo que se describe como el estar ahí. Sí, hay culturas que lo hacen todavía, pero yo siento que nosotros como mestizos, digamos, ya no sé si es algo posible de lograr. Es como que se queda en esa idealización que no termina de ser real, digamos. Y por otro lado, el ser que es lo occidental, eh, es como que sí nos atraviesa y no termina de converger. Yo lo que entiendo que Rodolfo planteaba era que al converger uno está haciendo. Eh, y yo siento que no estamos siendo, sino que estamos pareciendo una cosa o la otra y que no realmente no estamos siendo, ¿verdad? Yo creo que sí hay a lo mejor en la reflexión misma de Rodolfo, capaz que sí existe esa visión colonial finalmente, ¿verdad? O sea, eso no te voy a discutir. Eh, pero me parece interesante la reflexión que hace para unir ambas posturas. Tal vez, no sé, tengamos que crear una nueva categoría y ahí también empezamos nosotros a crearnos y vamos formando nuestra propia promesa, digamos, ¿verdad? Pero, no sé, me pareció como que era lo que mejor reflejaba lo que quería decir, digamos. Muy bien. Alicia. Sí, totalmente. Alicia, un comentario muy breve. Hace como 2 años, profesor Max y yo estábamos en Estados Unidos y conocimos un profesor, un gran intelectual portugués, jesuita, que intentó convencer a nosotros de que nosotros deberíamos dar gracias a los jesuitas y a los europeos por lo que hicieron con nosotros, porque desarrollaron en nosotros una civilización. Y estoy contando esto porque la pregunta de la colega sobre si deben pedir perdón o reconocer me permita pensar diferente. Creo que para intensar, sí, un buen reconocimiento público, un buen pedido de perdón y algunos billones de euros sería para intensar, sería una buena reparación. Muy bien. Bien, para este cierre, Maxi, quiero pedirte que si me permites, quisiera invitarlo al profesor que la presentó a Alicia, que él también le haga entrega de este reconocimiento. Alicia, te invitamos a recibirlo de mano de tu profesor. Muchas gracias y un aplauso. Bien.